Sí, así yo me pongo al lado de Patricia. Vale, bien. Oye, muchas gracias, bienvenidos por estar aquí. Un placer enorme de contar con vuestra asistencia. Aquí mira, vamos, traeros algunos micrófonos Hola, más. Ah, hola. vale, ya tenemos, mira, también verte bien. Hola, hola. Oye, primero que os voy a, bueno, primero, buenas tardes, el foro, tal, muy bien aquí el Hola, sitio. hola. ¿Qué tal os han parecido los proyectos? Contadnos, cómo lo habéis visto, así un resumen rápido. Pues yo feliz de empezar. Me ha encantado el formato, creo que da tiempo a que se entienda la idea, la atracción y el Q&A al final, y que ha sido muy diverso. Yo, por ejemplo, vengo de un fondo de AgriFood Tech y ha habido dos empresas que encajan bastante con mi tesis, así que me ha encantado. Por mi parte coincido, muy bien organizado, muy ágil todo y al mismo tiempo muy profundo en cuanto a los datos y la información y una buena diversidad de proyectos como para inversores en sectores agnósticos como nosotros, pues hay un poco de todo. Gracias. Lo mismo, ¿no? El formato que ya lo conocíamos nosotros, pues nos gusta mucho. En este sentido, muchas sinergias, ya lo contaré en breve, porque hay varios proyectos en PropTech y Construction Tech, que es nuestro fuerte. Y nada, enhorabuena a todos los que han presentado. eh, y nada, a seguir empujando. Pues nada, o sea, siguiendo un poco el hilo, la diversidad yo creo que ha sido la nota que yo creo que más ha destacado de todos los proyectos, así como la calidad de los emprendedores. Cada uno de ellos con muchísima experiencia detrás sobre lo que hacían, que eso también tiene mucho valor. Buenos halagos viniendo de quien lo será. Ahora, buenos halagos viniendo de quien lo está diciendo, ¿no? Os voy a pedir nada, que os presentéis brevemente. Todo el mundo conoce vuestros fondos, pero si quieres empezamos por ti mismo, Jaime. Nada, un poco Faraday. Fenomenal. Nosotros somos un fondo europeo basado aquí en Madrid. Somos sector agnóstico en cuanto a tema de inversión y nuestra tesis de inversión se centra principalmente en compañías que ya lleven facturando, tengan algo de tracción, en torno a unos 18 meses, con ticket disponible para nosotros de €500,000 y, bueno, y principalmente, obviamente, europeos. Tenemos a día de hoy ya casi, o sea, nacimos hace casi 14 años y bueno, tenemos ya mucho recorrido aquí, casi unas 70 compañías invertidas y unas 45, 40, 47 vivas todavía. Así que fenomenal. Muy bien. Genial, nosotros, bueno, soy Víctor Guillán de Lab Ventures, somos un fondo con base aquí en Madrid. Nosotros somos un fondo más joven, somos Emerging Managers, estamos entrando en nuestro séptimo año como proyecto, comenzamos en 2020. Tenemos unos 50 millones de activos bajo gestión, un portfolio de unas 30 compañías y actualmente, bueno, hemos hecho un cierre el pasado verano, ¿vale? De nuestro segundo vehículo de 30 millones y bueno, estamos activamente invirtiendo. Nosotros sí que es cierto que parte de la tesis de inversión estamos bastante focalizados en sectores como construcción tech, PropTech, alrededor del 60-70% del portfolio. Entra hacia esa tesis, ¿vale? Y después en ese otro 20-30%, pues bueno, somos un poquito más agnósticos, aunque nos gustan, bueno, las boring industries que llamamos, servicios profesionales en los que, bueno, la inteligencia artificial pues puede eficientar, ¿no? Y bueno, y creemos que hay una oportunidad, ¿no? ¿Y Tomás? Gracias. Mi nombre es Tomás, estoy basado aquí en Madrid. Yo lidero España para Schilling, una firma portuguesa. Invertimos en Iberia principalmente, pero también en toda Europa y con un enfoque muy agnóstico en cuanto a sectores, etapa temprana, desde presemilla a pre-series A, digamos, tickets que van de $500,000 a $2 millones. Y nada, tenemos pues invirtiendo desde el 2011, 2012, cuando empezó Schilling como un club de Business Angels y desde 2020 como una firma de Venture Capital con un fondo de 70 millones. Hola, yo soy Patricia, encantada, muy parecida a Schilling. Yo soy de Cardumen Capital. Cardumen nace en 2018, tenemos aproximadamente 300 millones de activos bajo gestión y, parecido a Schilling, invertimos en todo lo que es Pre-Seed a Series A. Nuestros tickets son también entre $500,000 y $1 millón, podemos ser un poco más alto, pero más entre el $500,000 y $1 millón. Y tenemos 4 vehículos de inversión. El que tenemos activo ahora mismo es el vehículo del AgriFood Tech, que invertimos en toda Europa y en verticales de agri-food y sectores adyacentes.
Muy bien, ya continuando contigo, Patricia, pues, bueno, felicidades a todos. Además, estos manejan fondos, ya veis, ¿eh? O sea, no es broma todo esto, ¿eh? Eh, Oye, hemos dicho el título, ¿no? Esto, ¿no? Pasado reciente y perspectivas para el 26. Hablemos del pasado reciente, 2025. ¿Cómo lo habéis visto? ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué no habéis hecho? Tú misma, Patricia, si quieres. Vale, pues tengo curiosidad por ver qué pensáis vosotros, pero para mí el 2025 ha sido un año de recuperación a nivel global. Es verdad que quizás más lenta de lo que esperábamos. ¿Y por qué digo esto? Porque a finales del 2024 veníamos de un par de años de mucha incertidumbre, sobre todo por una serie de choques geopolíticos, los más destacados, Ucrania y Rusia en el 2022 y después en el 2023 Israel y Palestina, lo cual crea un ambiente de incertidumbre. Y cuando nos aproximamos al final de 2024, pensamos que la gente de inversiones pensamos que va a ser un año un poco más estable, donde va a haber más compras y ventas y va a haber un ambiente pues, que va a generar liquidez en el mercado y mucha inversión. ¿Qué pasa? Que Trump en abril hace un comunicado más agresivo de lo que nos esperábamos de los aranceles y eso crea otra vez un poco de incertidumbre. Pese a esto, el 2025 hemos visto que han subido las inversiones a nivel global, han crecido en torno a un 20%. Esto en España también se ha visto reflejado. ¿Y por qué ha pasado esto? Pues vemos una tendencia muy importante que es la inversión en la inteligencia artificial. Se ha más que duplicado a nivel global y eso es lo que realmente ha impulsado la inversión, así como megadeals que hemos visto también, como la compra, por ejemplo, de Alphabet de Wiz o de Meta con Scale AI, que también han inyectado mucho capital. Entonces, en ese sentido, ha sido un, un año bueno, quizás no tan bueno como nos esperábamos, pero un año bueno que también lo hemos visto en España así. ¿Sí, Tomás? Bueno, A ver, coincido 100% con Patricia. Por quizás poner un poco más el foco en España, creo que ha sido un año con mucha actividad en la etapa muy temprana de nuevos emprendimientos que fueron creados y muchas rondas presemilla, con interés de inversores internacionales, lo cual también llevó a que las rondas aumentaran en cuanto a su tamaño y sus valoraciones y se vio quizás un contexto muy competitivo en ese sentido, lo cual es positivo para los emprendedores en cierto sentido y hace nuestro trabajo un poco más difícil, que mal no viene. Y también de algunas pequeñas grandes rondas que yo creo que marcan o le dan una cierta consolidación y madurez al ecosistema que ojalá tenga continuidad en este 2026. Estamos como surfeando esta ola de la inteligencia artificial que por momentos parece una locura cuando se ve los montos que se manejan y demás, y que la gran pregunta es hasta cuándo quizás seguirá en esta tendencia o si en algún momento habrá alguna corrección. Y esa es quizás la pregunta de este año o de los siguientes años. Sí, coincido bastante con lo que se ha comentado. Y nada, por aportar ya quizá en particularizar, ¿no? La parte de inteligencia artificial, venimos de bueno, un 2024 con bastante incertidumbre, ¿no? Sobre todo a la hora de inversión y centrado en el sur de Europa, ¿no? Eh, Sobre todo en los proyectos, ¿no? Porque eran proyectos pues quizá pues sobrevalorados, ¿no? Y que no sabías bien, ¿no? Qué moat ibas a tener, ¿no? O sea, qué defensibilidad, ¿no? Entonces, a lo largo de 2025 yo creo que, bueno, se fue ganando ahí claridad y yo creo que entramos, sobre todo, y hablando ya concretamente, ¿no? De España, ¿no? En un año que yo creo que sí que se va a visibilizar, ¿no? Porque nosotros que estamos focalizados en B2B, creemos que entramos en un año en el que el ROI, ¿no? Sobre todo en Enterprise, pues se va a hacer notar, con lo cual, bueno, hay una oportunidad en esta parte del sur de Europa importante, ¿no? Que hasta ahora estaba un poquito quizá más relegada, ¿no? En determinados proyectos y con miedo, ¿no? A la hora de valorar las inversiones, ¿no? Si horizontal, vertical, deep know-how, pues un poquito por ahí. Por meter, o sea, más cosas en esta coctelera, porque la verdad es que es así. O sea, la inteligencia artificial es un boom. Toda la parte que ha comentado Patricia, sobre todo de tema de macroeconómico, geopolítico, nos afecta muchísimo, pero o sea, nosotros, o sea, desde Faraday nos iríamos más, a lo mejor, porque hemos levantado ahora mismo, estamos levantando otro fondo más, pero vamos, viniendo desde 2021-2022, la cantidad de liquidez que había en ese momento,
que apenas esas compañías completamente sobrevaloradas, los inversores teníamos que entrar en compañías porque también tenemos un horizonte temporal para invertir y ahora sí que estamos viendo 2024, se empezó a ajustar, hemos visto muchísimo más ajuste en 2025 como una recesión económica, donde ahora o sea, los inversores estamos mejor posicionados de cara a la inversión. Y no digo que los emprendedores estéis peor, pero es verdad que hay menos liquidez, los unit economics están siendo muchísimos, los fundamentals a la hora de analizar compañías se miden con muchísimo más rigor que a lo mejor cuando tenías muchísima bonanza en la cartera para invertir, pues a lo mejor no veías tanto. ¿Vale? Ahora se ve muchísimo más la generación de caja, o sea, la capacidad que tiene esta compañía de generar caja, se ve mucho más cuándo van a venir esos retornos, los flujos también, o sea, los retornos, o sea, los horizontes temporales de desinversión son muchísimo más a largo plazo, pero bueno, estamos viendo un ajuste temporal ahora brutal. A nivel de fondos, hablamos de objetivos todos los años, inversiones y desinversiones, ¿no? ¿En 2025 cumplisteis objetivos, lo que se habían previsto, tanto en inversiones como en desinversiones? O sea, por parte de desinversiones, hoy no tenemos la varita mágica, ¿vale? Desgraciadamente. Pero por la parte de inversión, nosotros más o menos invertimos unos 8 proyectos al año. O sea, recibimos un deal flow alrededor de unos 3.000 proyectos anuales, pues más o menos de ratio, pues eso, uno cada... Es un dato relevante para emprendedores, ¿eh? Cuando decís, hostia, es que no me contestan, no me hacen caso, ¿eh? O sea, 3.000, está diciendo, Sí, ¿eh? de hecho, ¿Estáis de acuerdo con los 3.000, sí? Yo 2.000 al año o así, estoy viendo, pero sí. sí, o sea, muchísimos. A lo mejor se diferencia porque a lo mejor vemos también nosotros mucho más proyecto de fuera de España, ¿sabes? No tanto, pero vamos, por otras geografías, pero vamos, que la cantidad de deal flow que reciben los fondos, y aquí tenemos a 4, somos grandes players, es enorme, es indecente. Y es verdad que cada uno tenemos nuestra tesis de inversión, pues claro que se descarta de manera más rápida, ¿no? Pero en cuanto a temas de inversión, pues bueno, nosotros hemos hecho este año 7 compañías, este año 2025, hemos tenido un buen éxito en una empresa de ciberseguridad y más o menos los ratios, pues bueno, con inversión acorde y con desinversión, pues bueno, están por llegar. ¿Vosotros, Víctor? Sí, pues siguiendo la línea de lo que comentaba Jaime, nosotros como hemos hecho el cierre en verano, veníamos ya invirtiendo, ¿no? Desde el primer cierre, nos ha pillado ese buen momento ahora. Entonces, pues sí que lo hemos aprovechado bastante bien. Hemos hecho 12 inversiones en 2025 y haremos unas 12 también este año, ¿vale? Estamos en periodo activo y para completar sí, un portfolio de unas 30-35 compañías, ¿vale? El año que viene. Estáis en la línea que se había Sí, sí, propuesto, hemos ¿no? cumplido por eso mismo. Estamos viendo eso y el principio de año está yendo muy bien. Tomás. Por nuestra parte, a nivel fondo, hemos hecho unas 9 inversiones el año pasado, que está un poco en línea con las entre 8 y 10 que se venían haciendo, así que se ha cumplido por ese aspecto. Puntualmente hemos puesto más énfasis en invertir aquí en España, donde hemos hecho 4, lo cual es quizás la diferencia con los años previos. Y bueno, fue mi primer año en Shilling y el cambio quizás en Shilling de dejar de ser una firma portuguesa que también invierte en España a transformarse en una firma ibérica. Este año estamos cerrando ahora la primera inversión, si todo sale bien, así que tiene o pinta que será una continuidad quizás de lo que fue el año previo. Y nosotros sí y no. Siguiendo un poco lo que decías, Jaime, hemos hecho 3 inversiones, por lo tanto igual tenemos que incrementar lo que vemos a 3.000 porque queríamos hacer más de 3. Sí estamos muy contentos con las 3 que hemos hecho, una española, una alemana y una británica, pero queremos hacer más. Lo que pasa es lo que comentabas un poco antes. Somos ahora muy rigurosos con Unit Economics, Path to Profitability, cosas que a lo mejor hace 5 años no se miraban y que ahora para nosotros es algo que miramos con mucho detalle y que nos da mucho miedo. Entonces muchas decimos que no justamente por eso, aunque la idea nos encanta y el equipo también. Muy bien, no, gracias además por venir aquí a explicarlo todo esto, muy interesante, ¿no? En ese tipo de mesas yo me gusta siempre, bueno, las preguntas variadas, distintas cada uno, pero me parece que es muy interesante cada uno lo que tiene que contar, ¿no? Porque esto, y también la pregunta que también os lanzo ahora, también me gustaría, pues también saber las opiniones de cada uno, ¿no? Sectores. Sectores, yo más que de pasado o de presente, de futuro, ¿no? ¿Cuáles son los sectores de futuro a los que hay que estar atentos y qué sectores quizás no habría que estar mirando? Porque no, aquí estamos unos cuantos inversores, también hemos tenido una asistencia esta tarde,
yo calculo aproximadamente unas 130, 140 inversores. Creo que serán algo más cuando miremos las métricas, por lo que he visto, los que estábamos en la sala, y todavía estamos unos cuantos, ¿no? Por lo tanto, tenemos interés en saber qué sectores veis de futuro y qué sectores no veis, o qué sectores habría que quizás, por el tema de los cambios que están viniendo, ¿no? Y sobre todo la IA, lo que está pudiendo barrer, ¿no? ¿Quién quiere empezar? Yo mismo. Venga, Fenomenal. adelante. O sea, sectores también es algo que o sea, depende mucho, ¿no? O sea, es decir, hablamos aquí de inteligencia artificial, nosotros, por ejemplo, desde Faraday, o sea, hablo de 3.000 proyectos, pero bueno, o sea, el 70% ahora mismo tiene que ver relacionado con la IA. Lamentablemente, o sea, lamentablemente porque es que hay una fobia con esto, a ver cuándo va a parar, pero es que realmente recibimos muchísimo proyecto con esto, ya sea de inteligencia artificial aplicada o como que estén sectores ya apalancados en inteligencia artificial. Nosotros somos agnósticos en cuanto a sector. Entonces, ¿hacia dónde creo que van a ir este siguiente fondo que estamos montando y que ya hemos empezado a invertir? Sectores calientes, pues nosotros vemos mucho el tema de la educación, la salud, el biotech, todo ello, o sea, o sea, que esté apalancado en inteligencia artificial. Creo que no invertiríamos en algo que sea inteligencia artificial privada que dependa de esa inteligencia, por si acaso, por si se queda obsoleta, porque esto va rapidísimo. Entonces, más en economía real apalancada a inteligencia artificial. Bueno, es que Faraday habéis invertido siempre bastante en economía real, ¿no? Claro, sí. ¿Biotech también o no? Has dicho O sea, biotech. estamos viendo mucho proyecto y que nos gustaría entre este año y el que viene destinar algo a tema de biotech. Pero vemos cosas súper interesantes. Es verdad que son muy intensivas en capital normalmente, pero bueno, o sea, estamos abiertos a ello. Pero vamos, efectivamente, o sea, invertimos muchas cosas en economía real. Siempre nos decimos que somos como el private equity más pequeño de España, ¿sabes? Tomás quiere aportar. No, por alinearme un poco con lo que ha dicho Jaime, a ver, creo que el capital riesgo, ¿no? Se está como enfrentando a una situación de repensarse un poco, dado todo lo que está ocurriendo con la IA y bueno, la facilidad el decrecimiento en costes de construir productos con software. Yo creo que llevan a intentar encontrar esos modes en otros lugares, en lo que antes se denominaba más como deep tech, que quizás, bueno, creo que Cardumen es un fondo que aquí ha sido un poco más pionero en ese sentido y donde, por ejemplo, Schilling quizás hace 2, 3, 4 años jamás hubiese invertido en biotech. Hace meses hemos cerrado nuestro primer deal en biotech. Entonces yo creo que hay un movimiento de los fondos quizás más agnósticos en esa búsqueda de encontrar esos modes o ese alfa en sectores un poco más, con mayor riesgo, quizás mayor intensidad de capital, pero donde vemos esa supervivencia de aquí a 10 años en pos de la inteligencia artificial. Interesante. ¿Queréis añadir algo? Por añadir, nosotros dentro de la tesis, ¿qué nos gusta y qué estamos viendo, ¿no? Estos sectores fragmentados, ¿no? De professional services que tienen esa parte operativa física, ¿no? Y que se puede eficientar. Pues estamos, pues bueno, hay una tendencia, ¿no? Estados Unidos, UK, por poner su ejemplo, pues fontaneros, jardinería, ¿no? Y bueno, y otras verticales. Bueno, pues hay una oportunidad interesante que además tiene un componente de mode, ¿no? De defensibility bastante interesante, con lo cual ahí creemos que hay oportunidad. Y, y después, pues bueno, es complicado, ¿no? Plataformas horizontales de IA, es complicado meterse ahí, ¿no? Si no eres Tier 1 y te llamas Sequoia, estás en Estados Unidos. Y entonces, incluso en las verticales ahora, ¿no? Bueno, estamos en un momento que, como decía Jaime, hay que analizar muy bien y medir eso, ¿eh? Porque mueren todos los días, ¿no? Determinadas propuestas de valor. Y me quedaría un poquito con esa parte de professional services. ¿Y Sí. Patricia se ha guardado ser la última en el turno? Y yo, biotech, sin duda, lo estamos mirando mucho en la Universidad de Zúrich, estamos viendo cosas muy interesantes. También hay una cosa interesante en Europa que es la subida de presupuesto de los gobiernos en defensa, que está abriendo mucha conversación sobre dual use. Es decir, nosotros somos un fondo de AgriFoodTech, pero si hay una tecnología que se puede utilizar para AgriFoodTech, pero también para defensa, ahora mismo es donde probablemente más dinero hay a nivel Europa. Y si lo comparamos con Estados Unidos, que llevan años con muchísimas startups en ese espacio, en Europa nos encontramos con que no hay tantas.
Entonces eso también está siendo un tema que estamos hablando mucho nosotros. Sí, dimos una conferencia sobre dual, tecnología dual, dimos hace un par de meses o 3. La verdad, muy interesante y hay un potencial sin duda importante, ¿no? 2026, ¿qué podemos esperar? ¿Cuáles son las perspectivas? Sectores ya lo hemos dicho, pero en cuanto a, bueno, esto, ¿no? A inversión, tanto a inversión en early stage como también a desinversiones para poder seguir generando fondos y recaudando fondos. ¿Cuál es vuestra visión? Pero optimista, Sí, razonablemente, para mí, medianamente. o sea, venimos diciendo que veníamos de un ajuste. Yo creo que ahora, o sea, es optimista, la palabra es optimista. O sea, yo creo que se van a reactivar muchillas, lo estamos viendo. Se va a reactivar mucho todo el tema de fusiones y adquisiciones en nuestro sector, más a largo plazo, no mucha mayor, pero más liquidez, dado que muchos fondos grandes se están acercando cada vez más hacia nuestro nuestro estadio, perdón, de inversión. Y bueno, y sobre todo que se está mejorando mucho el tema de macro, tipos de interés y demás, que eso anima también al inversor particular y demás poder invertir en este tipo de activos. Bueno, yo diría también, y alguna recomendación que haríamos a inversores, a business angels, en cuanto a este 2026, aparte de lo que decíamos, de cómo veis el 2026? Por mi parte, bueno, coincido con Jaime, que creo que perdurará un poco el optimismo que ha tenido el año pasado. Eh, Siempre con esa cuota de incertidumbre, ¿no? De hasta cuándo quizás o cuándo pueda llegar a haber otro punto de inflexión. También esta cuestión de la dinámica tan cambiante que comentaba recién Víctor, pues rápidamente todo está evolucionando de una forma prácticamente exponencial en cuanto a la tecnología y por ende todo puede cambiar muy rápidamente, pero el contexto macro es relativamente positivo en el sentido que creemos que continuará fluyendo la liquidez al sector y cada vez más a la etapa temprana. Así que en ese sentido, muy optimista. Patricia, ¿le gusta ser la última? Sí, nada, coincido con lo que se ha comentado, ¿no? Perspectivas muy positivas al final, yo creo que lo hemos repetido. Estamos viendo muchas cosas interesantes y bueno, y el mercado va a favor, ¿no? Pero no quiere decir que vaya a favor de los inversores, ¿eh? Nunca ha habido una mejor época para los emprendedores para emprender. Eso sí, también nunca ha habido una época en la que fuese tan fácil, ¿no? También tener competencia, con lo cual aquí como recomendación también para los emprendedores, eh, pues solo una parte del moat es correr, ¿eh? Distribución y correr y ser first mover y demás, por dejar una anotación del otro lado. Y yo muy optimista, por lo que se ha comentado macro y geopolíticamente, y también sobre todo porque en robótica y automatización, hasta el momento, muchas soluciones que estamos viendo no llegan a, por ejemplo, reemplazar mano de obra en cultivos, que es un problema en España, bueno, y realmente en todo el mundo. Pero las soluciones que vemos a día de hoy no son suficientemente baratas y eficaces como para realmente reemplazar y solucionar este problema, que estamos viendo que está habiendo unos avances tecnológicos enormes. Entonces, yo estoy optimista que en el 2026 vamos a empezar a ver soluciones que realmente empiezan a tener sentido económico, tanto para las empresas como para las ciudades que van a tener que empezar a emplear este tipo de robótica. Y también en cuanto a seguridad, ha habido muchos avances en software y en hardware, pero el tema de seguridad para el robot, sobre todo en ambientes colaborativos, se ha quedado un poco atrás. Entonces creo que va a ser interesante ver cómo avanza también el sistema regulatorio y las empresas que surgen en este espacio. Muy bien, estupendo. Iba a decir, bueno, una pregunta, si alguien tiene una pregunta, lo que pasa que me parece que lo bueno es que todos podamos ahora pues debatir ahí en el networking que tenemos una horita de networking, el que pueda quedarse y va a estar muy bien. Yo creo que os habéis ganado dos cosas. Una os la entregamos ahora, sí, Abel, y dar las gracias a Abel por el trabajo que ha hecho estos días y también al resto del equipo. Nada, un pequeño detallito que os hemos traído. Como vamos a estar en Valladolid el día 7 de mayo con un foro de inversión como este, que va a ser presencial
al que os seguro que os marearemos para que vengáis seguro, pues ya tenemos algo de Valladolid que seguro que os gusta, para poder compartir donde sea, en casa, donde sea, porque oye, si hay un buen vino en algún sitio, un Riberita bueno es en Valladolid, ¿vale? Entonces un poco, pues a los demás que queráis acompañarnos a Valladolid el 7 de mayo, pues bueno, también algo haremos de todo esto. Y luego os habéis ganado un fuerte aplauso sin duda también, ¿eh? Bien, pues tenemos el networking ahora aquí fuera. Por favor, en la puerta es pequeña, el papel de color amarillo, empezando por vosotros, ¿eh? No os dejaremos salir sin entregarlo, aunque sea en blanco. Si es en blanco, lo podéis entregar en blanco, sin ninguna duda, ¿eh? Por favor, si lo podemos entregar para así los contactos y de esta forma pues no se pierde nada. Muchísimas gracias a todos y bueno, nos vemos en el networking. Muchas gracias. Y cerramos ya en online también la sesión.